Entramos a la Edad Media, donde la música experimentó una gran evolución. Por una parte, la Iglesia Católica, como el eje fundamental del Estado, permite la transmisión de la música dedicada al culto religioso. Por otro lado, está la proliferación de la música profana gracias a los trovadores y juglares. Ok, ahora yo voy a hablar sobre la música religiosa en la Edad Media y con esto voy a empezar a hablar sobre esta que dice, tras la aceptación del cristianismo con el Edicto de Milán en 313, lo religioso lo impregnaba todo prácticamente, el canto gregoriano, el fenómeno musical más importante de la época y la música del clero. Este es el vehículo de la oración comunitaria cristiana y en él converjan formas de canto de los 6 primeros siglos del cristianismo. Gregorio Magno, que vivió en el año 540 hasta el 604, él organizaba la música que los cristianos cantaban desde hace varios siglos y recoge sus melodías y por este motivo la tradición como su creador. Sus características son el canto oficial de la iglesia romana, se canta en latín con largas vocalizaciones en general, es monódico, que los monjes cantan una única melodía a la vez, y a capela, y a capela, que este significa que solo con este instrumento, que solo se escuchan sus voces, y además es anónima. Se escribe en tetragrama, siempre se encuentra unido un texto religioso, y se trata de una música sobria, equilibrada, religiosa, y es un arte que lleva al oyente y al cantor a una especie de, como podría decirse, de yoga espiritual. Y además, desde sus inicios, la liturgia cristiana y su música estuvieron marcadas por su origen en la tradición judía, al que vino a sumarse la influencia griega y romana, incluida su teoría musical y su filosofía. El canto sacro se usó como instrumento de edificación y educación religiosa, con una función auxiliar para la oración. Las celebraciones religiosas conforman un nuevo tipo de expresión musical, el cual es puramente vocal, es decir, que se prohibía el uso de instrumentos musicales en los servicios religiosos. Los primeros cantos litúrgicos tenían dos estilos principales: la salmodia, que es consistente en el recitado de versículos para el que se usaban diversas fórmulas melódicas, y en la cual el antes y después de los versículos del salmo se cantaban en una melodía más elaborada, a modo de estribillo. Y la himnodia, en donde generalmente se hacía un extenso uso de los himnos. Desde su nacimiento, la música cristiana fue una oración cantada, que debía realizarse no de manera puramente material, sino con devoción, o como decía Pablo de Tarso, cantándole a Dios en vuestro corazón. El texto era la razón de ser el canto gregoriano. Por lo tanto, al interpretarlo, los cantantes deben haber entendido muy bien el sentido del texto. Existió otro tipo de música que no tenía ninguna relación con el culto o la religión. Esa es la música profana, difundida por los trovadores y juglares, artistas ambulantes que servían como parte del entretenimiento durante las fiestas, interpretando obras de carácter lírico y narrativo, es decir, que recitaban historias a veces acompañadas de algún instrumento. Los trovadores eran compositores de sus mismas obras y cantaban en la lengua vernácula no latina, el occitano, y eran llamados troveros cuando se expresaban en la lengua de Oil en el norte de Francia, como por ejemplo Adam de la Hole. La figura del trovador en sí nació en el siglo XII en el sur de Francia, entre los miembros de las clases nobles. Un ejemplo de estos es Guillermo IX. En contraste, los juglares eran meramente personajes errantes, solo interpretaban pues no tenían formación ni facultades para componer, y vivían de la generosidad y la caridad de los habitantes de los pueblos que visitaban. Los más simples y vulgares de estos eran llamados cazurros o remedadores. Los juglares instrumentistas, también llamados ministriles, eran músicos cortesanos y cultos que tenían empleo fijo, por ejemplo al lado de un noble. El más famoso de los ministriles fue Blondel al servicio de Ricardo Corazón de León. De los jugladores podemos clasificar a los goliardos, quienes vendían su habilidad poética y musical a cambio de limosna. Sus composiciones, casi siempre anónimas, mostraban desacuerdo con el abuso de poder o la política de la iglesia en forma de sátiras. Debido al analfabetismo del pueblo, mucha de la música profana se transmitía por vía oral, por esto no hay muchos registros de ella, y solo podemos conocer el tipo de espectáculos musicales que se organizaban a través de las críticas que hacía la iglesia de ellos.
A inicios del siglo XIV, la voz de los trovadores dejó de sonar en las cortes europeas y la juglaría fue perdiendo la atención del público. No obstante, durante al menos 4 siglos hicieron un trabajo de gran valor con la creación del arte y la transmisión de la emoción y diversión. La polifonía en las fuentes teóricas durante la Edad Media se desarrolla y se teoriza como una forma más para embellecer los cantos sacros, sobre todo gracias a los tropos. La primera forma polifónica que nos encontramos es el organum, que es doblar una voz a una distancia de octava, cuarta o quinta. Las terceras y demás eran consideradas disonancias. El primer tratado teórico donde se hallan los primeros ejemplos polifónicos aparece en la segunda mitad del siglo IX bajo el nombre Musica Enchiriadis. Tendría un comentario posterior llamado Schola Enchiriadis, ambos anónimos y solamente teóricos. En estos organum la voz original se llamará vox principalis y la nueva organalis y se situará siempre debajo. Hay otro tipo de organum que se menciona en las primeras obras y que se conoce con el nombre de organum convergente. Este organum empieza en la misma nota que el principalis y luego se distancia dando así movimientos paralelos, oblicuos, convergentes, divergentes y contrarios. El paso siguiente serían dos nuevos tratados, donde comienzan los organum libres en los que se permite el cruce de voces, se recomienda la cadencia a la octava y que haya más notas en la voz organal que en la principalis. Aparecen a su vez dos estilos para el organum o para las piezas a dos voces de nueva composición, el discantus. Las dos veces tienen en cada sílaba un número parecido de notas. Y el melismático, muchas más notas en una de las voces. Ambos estilos podían aparecer mezclados, prevalece el movimiento contrario y las consonancias predominan sobre las disonancias, apoyaturas o notas de paso. La cuestión rítmica, sin embargo, no queda aclarada. El organum alcanza su máximo desarrollo, pasándose a llamar las voces tenor, duplum, triplum y quadruplum, y luego se desaparece. Se basa sobre un canto gregoriano antiguo, pero ya apenas reconocible porque sus notas se han alargado tanto que pierden su relación con las contiguas. Los estilos organal y discantus se juxtaponen y pasan a denominarse organum purum, a dos voces, y clausulae, respectivamente. La forma organum constará por tanto de secciones organales, secciones de discanto y también de secciones de canto gregoriano. El conductus es la segunda forma musical en importancia. Se trata de polifonía, en su mayor parte religiosa no litúrgica, donde todas las voces son de composición nueva, aunque en muchos de ellos se reconoce la voz del tenor tomada de otras melodías. Los hay de 2, 3 y 4 voces, en estilo homofónico y discantus, y el tenor no cumple aquí la función de tener o mantener. Los hay de dos clases, conductus simple, silábico, neuma contra neuma, conductus embellecido, irregulares, incluyen caudae, que son pasajes melismáticos que adornan las frases. Antes de iniciar con el tema de las notaciones musicales, me gustaría realizar una pequeña introducción. La notación musical es el sistema escrito con el que se decodifica una obra musical. Los principales elementos de la notación musical son compás, hace referencia a las secciones de una obra, los cuales tienen un ritmo específico que proviene de la relación entre los tiempos y el número de negras dentro de estos. Así, por ejemplo, en un ritmo de 4 cuartos habría 4 pulsos por compás y cada pulso tendría valor de una negra. Nota. Hace referencia a los diferentes tonos que pueden describirse dentro del pentagrama. Clave. Hace referencia a los signos que configuran las alturas de las notas representadas dentro de un pentagrama. Así, las notas escritas en clave de sol no son las mismas que las escritas en clave de fa, incluso si tienen la misma posición. Armadura. Hace referencia a un grupo de signos que son escritos al comienzo de la partitura y que modifican una línea o espacio del pentagrama durante toda la partitura. Existen armaduras de bemoles y de sostenidos. La notación musical en la Edad Media. Guido de Arezzo se propuso crear un sistema de notación musical que facilitara su labor de enseñanza. Guido de Arezzo, maestro de canto del monasterio benedictino de Pomposa, Italia, escuchaba desesperado la cacofonía de notas discordantes emitidas por el coro. Volvió a dar el tono y escuchó cómo trataban de imitarlo. Concluida la dura jornada de ensayos, Guido meditó en su celda si no habría una forma más sencilla de enseñar al coro canciones nuevas. Guido se propuso crear un sistema de notación musical que facilitara su labor de enseñanza. Tal fue su éxito que pasó a ser conocido como Beatus Guido, inventor musicae, el Beato Guido, inventor musical. Para dar nombre a las notas, empleó las primeras sílabas de 6 versos de un himno a San Juan Bautista.
Ut laxis resonare fibris, mira gestorum famolituorum, solve polluti labi reatum sancte Johannes. Cada sílaba representaba una nota de la escala. El siguiente paso que dio Guido fue inventar un sistema claro para transcribir las notas. La notación musical cumple una función doble, indica el tono de las notas y el tiempo que deben durar. En la Alta Edad Media se situaba una especie de signos parecidos a acentos sobre las palabras de las canciones, que indicaban vagamente el tono, pero nada decían de la duración de las notas. Continuando con el tema, en el siglo X se fueron creando diversas formas de escritura musical, primero un tetragrama y luego un pentagrama. En el siglo VII el Papa Gregorio el Grande ordenó codificar todo el repertorio de cantos para que todos los cristianos europeos cantaran el mismo himno siguiendo el mismo libro. Antes de que existiera la primera forma de escribir música, se utilizaba la dirección melódica a través del maestro coral, según movía las manos. Hacia arriba era agudo o hacia abajo era grave. Este podría ser el origen de la fononimia. El emperador romano Carlos Magno mandó la codificación y revisión de los cantos gregorianos del año 800. Había comenzado a existir un tosco sistema de garabatos y signos que serían los precursores de la escritura musical. Se trataba de los bosquejos taquigráficos con un sistema diferente de cada monasterio. Seguía la forma lógica pero incompleta, ya que esta no mostraba ni la nota de comienzo ni la relación de una nota con otras. Se trataba de un mapa sin números. Los bosquejos podrían servir para recordar, pero no para cantar la melodía por primera vez. El siguiente paso de los bosquejos taquigráficos fue añadir una línea delgada roja, plasmado por la primera vez por Guido di Arezzo, quien escribió dos métodos de teoría musical. Uno de ellos se explicaba el principio de la línea para que la música fuera fácil de leer. Una línea roja presentaba la nota fa. Vendría de ser lo que hoy denominamos como clave, y a partir de esta se construirían el resto de las notas. Más tarde se incluye la línea amarilla, que representaba el do, y una línea negra entre las dos anteriores para representar el la. Guido también desarrolló lo que se denomina mano de guidonada, un sistema para que los monjes de la época pudieran leer música a primera vista. A partir del siglo XIII, el sistema de Guido fue instaurado como la escritura musical estándar. Guido trató de reducir la formación de los cantos gregorianos de 10 años a 1 y convirtió el percusor de la figura del compositor. Entre los instrumentos de cuerda usados en la época está el laúd, que es de cuerda pulsada y se introdujo en la península ibérica por los musulmanes en la Edad Media. Tiene una tapa plana de abeto y un fondo en forma de pera, profundo y muy ligero, formado por estrechos carros de madera pegados entre ellos y por sus lados, de 7 a 10 trastes de tripa alrededor del mástil. También está el rabel, que es de cuerda pulsada similar al violín, formado por un número variable de cuerdas entre 1 y 5. El sonido se obtiene frotando las cuerdas con un aro. Fue introducido en la península ibérica por los árabes, extendiéndose y alcanzando su máximo de popularidad durante la Edad Media y el Renacimiento. Entre la clasificación también entra la fídula o viola de arco, originada en el siglo IX. Los instrumentos de percusión usados en esta época fueron las tejoletas, que constan de 2 tablillas independientes en madera dura, piedra plana o teja, que se hace sonar colocándose entre los dedos en una mano y aplicando un movimiento de muñeca para que repique. Y el pandero, perteneciente al grupo de los tambores de maro, se originó en Medio Oriente, India, Grecia y Roma, y fue usado especialmente en contextos religiosos. A diferencia de la pandereta, no posee sonojas ni cascabeles y normalmente es de mayor tamaño. Entre los instrumentos de vientos usados se encuentran el prastelpiel, una gaita medieval sencilla que consta de un tubo de soplado, una vejiga y un puntero. Sonaba mediante una lengüeta doble que se ajusta en un asiento de lengüeta en parte superior del puntero. La lengüeta dentro de la vejiga inflada suena continuamente y no se puede tocar con la lengua. El puntero tiene una espiga interior
en la parte superior cerca de la lengüeta, dentro de un casquillo o reserva que se conecta a la vejiga. Cornetas medievales, estas se confeccionaban a partir de las astas de animales, manteniendo su forma curvada, pero con el tiempo se empezó a utilizar de madera o metal. En sus orígenes era más famosa entre los ejércitos militares o los pueblos guerreros. Lo utilizaban para comunicarse a largas distancias. La chirimia, que es parecido al oboe y de doble lengüeta, trabajaba antiguamente de laterales, de los que únicamente 6 estaban destinados a taparse por medio de los dedos. Y por último, la cornamusa, un instrumento de viento doble lengüeta cuyo origen se remonta al Imperio Romano.